En un rincón remoto del mundo, se encuentra el Monte Veritas, una montaña mítica que, según dicen, revela la verdad más profunda de cada persona que logra escalarla. Es un lugar rodeado de belleza natural y peligro. Los árboles altos y las rocas inmensas parecen observar a los viajeros como si el monte tuviera vida propia. A lo largo de los siglos, muchos han intentado llegar a su cumbre, pero no todos lo han logrado. Algunos regresan transformados, otros nunca regresan. León era un periodista de ciudad que había escuchado los rumores sobre el monte. Había perdido el sentido de la vida después de una tragedia personal. Su mejor amigo murió en un accidente que León siempre pensó que podría haber evitado. Cargaba con la culpa todos los días, y aunque fingía seguir adelante, en su interior sentía que estaba roto. Cuando escuchó por primera vez sobre el Monte Veritas, no creyó en las historias. Sin embargo, algo en él lo empujó a viajar hasta ese lugar remoto, en busca de respuestas, o tal vez, de paz. León llegó al pequeño pueblo al pie del Monte Veritas. Era un lugar tranquilo, casi congelado en el tiempo. Las casas de piedra eran antiguas, y los pocos habitantes del lugar miraban a León con curiosidad. Parecía que sabían por qué estaba allí, como si muchos otros hubieran llegado antes con la misma misión. En una posada local, León conoció a otros peregrinos que también se preparaban para escalar la montaña. Había 4 personas, una atleta llamada María, un soldado llamado Carlos, una madre llamada Sofía, y un hombre mayor, Joaquín, que había perdido a su hijo muchos años antes. Todos buscaban algo, una verdad, una respuesta, o quizás solo un sentido de propósito. Cada uno de ellos había oído que el monte podía ayudarles. Dicen que el monte te muestra quién eres en realidad, dijo Joaquín, mirando a León. No sé si estoy listo para eso, pero no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. La noche antes de la ascensión, un viejo del pueblo, con una larga barba gris, se les acercó. Escalar el Monte Veritas no es como escalar cualquier otra montaña, advirtió. No es el frío, ni las rocas, lo que te detendrá. Es lo que encontrarás dentro de ti. El monte ve lo que no puedes ver. Tengan cuidado. Una vez que comiencen, no podrán retroceder. A la mañana siguiente, el grupo comenzó su ascenso. El aire era fresco y el paisaje impresionante. El monte se elevaba sobre ellos, cubierto de nubes y misterio. Al principio, la subida fue tranquila, casi relajante. Pero a medida que subían, el camino se volvía más difícil. Rocas afiladas, caminos estrechos y pendientes peligrosas desafiaban su resistencia física. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por venir. El clima cambió repentinamente, como si el monte quisiera probar su determinación. Una tormenta feroz cayó sobre ellos. Los vientos aullaban y las lluvias torrenciales hacían que el suelo fuera resbaladizo. Uno de los peregrinos, Joaquín, decidió regresar. El miedo lo paralizó. Sin embargo, el resto del grupo continuó. No puedo abandonar ahora, murmuró León. He venido demasiado lejos. Cuando la tormenta pasó, el grupo encontró refugio en una antigua cabaña de piedra, oculta en el bosque. Parecía haber estado allí por siglos. Al entrar, el silencio era casi opresivo. Allí, algo extraño comenzó a ocurrir. Las sombras en las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas. Cada uno de ellos vio algo distinto. María, la atleta, vio su vida como habría sido si no hubiera sufrido una lesión grave que terminó con su carrera profesional. Carlos, el soldado, revivió el horror de la guerra y las decisiones difíciles que había tomado. Sofía vio a su hijo, fallecido hace años, jugando entre las sombras. León, por su parte, revivió el accidente de su amigo, pero esta vez, fue diferente. En la visión, León pudo ver detalles que había olvidado, momentos en los que no tuvo control sobre lo que sucedió. Por primera vez, empezó a pensar que tal vez no fue culpa suya. ¿Es esto real?, preguntó Carlos, sudando y con el rostro pálido.
¿Es el monte lo que nos está mostrando esto? León no sabía qué responder. Solo sabía que el monte les estaba mostrando algo que necesitaban ver, algo que debían confrontar. El día siguiente trajo una nueva prueba. Llegaron a una bifurcación en el camino. Un sendero era largo pero seguro, mientras que el otro era corto, pero extremadamente peligroso. El grupo se dividió en opiniones. Carlos quería tomar el camino seguro, pero María, decidida a probarse a sí misma, eligió el camino más corto. No he llegado hasta aquí para rendirme ahora, dijo María, con determinación. León decidió acompañarla. A medida que subían por el camino más corto, las rocas caían alrededor de ellos y el suelo parecía temblar. Una luz casi los sepultó, pero lograron sobrevivir. La experiencia dejó a León más consciente de lo frágil que era la vida, pero también le recordó la importancia de seguir adelante, a pesar del miedo. Finalmente, el grupo se reunió en un lago cristalino, escondido en lo alto de la montaña. El agua era tan clara que reflejaba sus rostros como un espejo. Sin embargo, el reflejo no era simplemente su imagen exterior. Cada uno vio una versión de sí mismo que no había querido enfrentar. León miró su reflejo y vio a un hombre lleno de culpa y miedo, pero también vio a alguien que había amado profundamente, alguien que siempre había intentado hacer lo correcto. Por primera vez, empezó a aceptar que no todo estaba bajo su control. María vio su futuro, uno donde no era atleta, pero aún así encontraba propósito y felicidad. Carlos vio su vulnerabilidad y entendió que la fuerza no era solo física. Sofía vio a su hijo, no como una pérdida, sino como una parte de sí misma que nunca desaparecería. Este monte no te da respuestas, murmuró León. Te da un espejo. Y depende de ti qué hacer con lo que ves. El último tramo del ascenso fue el más difícil. El aire era delgado y el frío penetrante. Pero cuando finalmente llegaron a la cumbre, no encontraron las respuestas claras que buscaban. En su lugar, encontraron un silencio profundo, una calma que parecía abrazarlos. León miró el vasto paisaje bajo sus pies y sintió una paz que no había sentido en años. El Monte Veritas no le había dado respuestas fáciles, pero le había mostrado algo más importante: la verdad estaba dentro de él, y siempre lo había estado. Había enfrentado sus miedos, sus culpas, y había llegado a comprender que el verdadero viaje no era hacia la cumbre, sino hacia uno mismo. El descenso fue silencioso. Cada uno de los peregrinos bajó la montaña cambiado de alguna manera. Algunos con nuevas resoluciones, otros con heridas más profundas, pero todos sabiendo que el Monte Veritas les había mostrado lo que necesitaban ver, no lo que querían ver. Al llegar al pueblo, León se sentó a escribir su historia. Mientras escribía, una mujer del pueblo le preguntó: ¿Qué viste en la cumbre? León sonrió suavemente y respondió: Eso es algo que cada uno debe descubrir por sí mismo. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente.